Muy buenas, clase. Este vídeo es un resumen exageradamente resumido de lo que es Arduino y de las, digamos, vías que nos permite abrir en cuanto a la automatización y la robótica a través de, pues, esta pequeña plaquita, ¿no? Este pequeño controlador que tanto juego nos da en clase. Y es importante tener claro que Arduino no es solo la plaquita con la que hemos estado jugando en taller, sino que también es el software asociado. Es decir, esa placa lo que nos permite es programar un código que va a realizar cosas, ¿no? Que va a permitirnos hacer pequeños proyectos de automatización y de robótica. ¿Cómo funciona esto? Tenéis que tener en cuenta que esa placa estará conectada a sensores. Esos sensores al final lo que nos están dando es una información que nosotros vamos a traducir a voltaje. Ese voltaje entrará por unas entradas que tiene la placa y ese voltaje a su vez será codificado, ¿no? Entrará en la placa y a través del código nosotros pues generaremos una respuesta. Esa respuesta a la vez saldrá por unos pines de salida que también de nuevo son voltaje y ese voltaje llegará a los actuadores que lo transformarán de nuevo en información. Es decir, pues, por ejemplo, nosotros hemos visto una temperatura, ha entrado en nuestra placa y a través de esa temperatura generamos una respuesta en forma de voltaje pues que genera luz, genera movimiento, etcétera. Si nosotros lo que hacemos es que esos actuadores a su vez actúan sobre los sensores, ya tenemos el ciclo cerrado y ahí sí que estaríamos hablando por primera vez de automatización, ¿no? De lo que es de verdad robótica. Más allá pues de hacer pequeñas prácticas o poner un mando o lo que sea. Ahí ya donde estamos automatizando todo el proceso. Bien, vamos a analizar un poquito cómo funciona esa placa. Lo primero es que vamos a tener esa parte a la izquierda en donde básicamente pues es la alimentación. Nosotros vamos a tener una alimentación directa a través de corriente continua. Eso siempre, pues, ya sabéis, pequeñas pilas. O sea, a nadie se le ocurre esto conectarlo directamente al enchufe, que varía entre 6 y 18 voltios. Nosotros siempre pues solemos conectar esas pilas cuadradas de 9. Tened en cuenta que 9 voltios no es el voltaje de trabajo de Arduino. Por lo tanto, necesita un regulador que cambie ese voltaje a 5 o a 3,3 y además que asegure de que no haya picos, ¿no? Esto es importantísimo. Estamos trabajando con una sensibilidad que necesita que el voltaje sea exacto, que no haya en ningún momento ningún tipo de variación. Después, además, tenemos la conexión USB, que también sirve como alimentación, pero que sobre todo nos sirve para cargar ese código que nosotros realizamos en la plataforma externa. Por ejemplo, nosotros lo estamos haciendo en Tinkercad, en el caso de bloques, y después pues tendríamos también el propio IDE de Arduino, que ya digo que está basado en C++, pero bueno, eso ya para cursos superiores. Bien, y por último tenemos un botón de reset. Ese botón de reset es importante que no es de apagado, sino que lo que hace es resetear el código. O sea, no es que apaguemos la placa y la volvamos a encender, sino que el código se inicia desde cero, para evitar, pues, posiblemente hay veces que se nos puede bloquear la placa o queremos volver a comprobar alguna otra cosa cuando cambiamos nosotros el circuito. Bien, una vez tenemos hecho esto, tened en cuenta que nosotros vamos a conectar a esa placa tanto sensores como receptores. Para ello nosotros tenemos ya unas tomas del voltaje directo, sin tener que pasar por el código, que siempre van a tener un voltaje. En este caso nosotros tenemos aquí los pines de alimentación en el polo positivo, que van a ser de 5 y de 3,3. Nosotros lo que sobre todo vamos a trabajar es con 5 voltios. Y eso tened en cuenta que cuando hablamos de circuitos, pues sería, por ejemplo, el polo positivo de la batería. Siempre el circuito tiene que estar cerrado. Por lo tanto, tendremos estas tomas de tierra que actúan como polo negativo. Tenemos dos aquí y una más aquí arriba, que también pues normalmente yo entiendo que lo ponen para tener la facilidad de asociarlo a los pines que tenemos aquí. Bien, repito, estas tomas son siempre ese voltaje exacto, de 5 o de 3,3. No varía, no tiene nada que ver con el código. Nosotros con el código sí que podemos afectar a través de la controladora. Todo este bloquecito es donde ocurre la magia, ¿no? Al final esto, en verdad, si nos pusiéramos más de forma profunda, veríamos que estos son puertas lógicas, es decir, son unos y ceros que están ahí continuamente corriendo y nos van a ir generando esa respuesta a través de la entrada, ¿no? Que tenemos nosotros. Siempre tened en cuenta que todo esto son voltajes, es decir, estamos ahí trabajando con esos números. Bien, pues esa controladora después va a generar una respuesta a través de los pines digitales. Tened en cuenta que los pines pueden ser tanto de entrada como de salida. Y es importante, hay que declararlos. Siempre esos pines tienen que estar muy claro para el programa si van a recibir electricidad, es decir, si van a ser pines de entrada o van a sacar electricidad, es decir, van a ser pines de salida. Bien, tanto la entrada como la salida, en los pines digitales, la respuesta será 0 o 1. Es decir, o soltarán 0 voltios o soltarán 5 voltios. Solo tenemos eso, el sí y no. Al final son booleanos. Después, dentro de esos pines digitales, tened en cuenta que tenemos algunos que pone ese simbolito de la ñ. Esos son los pines PWM, en donde se hace un poquito de trampa
En verdad siguen siendo pines digitales, pero a través de pulsos podemos generar una respuesta que varía entre 0 y 255. Es decir, entre 0 voltios y 5 voltios tenemos todo ese margen, ¿no? Tenemos 255 posibilidades. Bueno, 256. Por lo tanto, por ejemplo, podemos generar 2,5 voltios. ¿Entendéis? Ahí ya nos está permitiendo mayor juego a la hora tanto de recibir como de tener esa salida. Y por último tendremos los pines analógicos, que son los más anchos, ¿no? Son los que nos permiten una respuesta, una entrada, digamos, pues más amplia, que sí que varían entre 0 y 1023, y que son, pues, oye, normalmente los que trabajaremos sobre todo a tema de sensores, a nivel de sensores. Bien, repito, esos pines siempre, aunque sean 0,1, 0,255 y 0,1023, al final, en verdad, lo que generan o reciben es voltaje. Por lo tanto, siempre variarán entre 0 y 5 voltios. No es que lleguemos a 1023 voltios, sino que ese 1023, en verdad, a nivel de cuando transformamos la información a voltaje, son 5 voltios. ¿Entendéis? Es importante tener en cuenta esto, ¿no? Y repito, es lo que estamos haciendo. Nosotros recibimos a través de los pines voltaje, pero en la placa trabajamos con información en el código. Y ese código genera una información que a su vez se transforma en voltaje para llegar a los actuadores. Estamos siempre jugando con eso. Simplemente esto es Arduino en una forma, pues digamos, un poquito superficial. Después pues tendríamos otros pines, tenemos los pines, todos los de serial, tendríamos para el monitor, etcétera. Pero bueno, eso ya son cosas que ya cuando ya profundizamos más. Para los proyectos que estamos trabajando ahora, con esto es más que suficiente. Entonces, ya digo, estos son los principios que hay que tener en cuenta para el examen y sobre todo para poder trabajar después tranquilamente, tanto en taller como cuando nosotros programamos. Venga, gente, seguimos trabajando igual de bien.